climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes... Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto. Que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoya al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Salud y Algo Más es un programa dedicado a la familia costarricense donde hablamos de salud, educación y finanzas. Yo soy Helen Solano. Y yo, el Dr. Fung. Véanos todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos por Extra TV. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Sorprende a mamá con Diario Extra y podés regalarle una casa prefabricada Obra Gris con menaje, 4 órdenes de compra por 500,000 colones en electrodomésticos en Tienda Artelec, una casa prefabricada Obra Gris y una Moto Magic 150 marca Freedom. Los cupones aparecerán publicados todos los días en Diario Extra. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en nuestras oficinas. Edificio Grupo Extra, en Grupo Mutual o en Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 3 de agosto. Aplican restricciones.
Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Artistas, música y mucho más. Y el voy ahí. Rosibel, Jaime el Gato y Goofy te presentarán. La noche promete. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Juventud Dorada, sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. En Tribuna Política, día lunes, después de la convención del Partido Acción Ciudadana. Por supuesto que vamos a estar haciendo análisis de lo que sucedió el día de ayer. Hoy muy gentilmente nos acompaña nuestro compañero de equipo, quien regresa después de una semana de ausencia, el señor Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días también, Isabel, y a los queridos televidentes y radioyentes, y complacido estar nuevamente aquí en el bregar de la noticia política y del análisis, de las reflexiones que hacemos. Yo no sé si hacemos análisis o reflexiones, pero pensamos en voz alta en política como una de las cosas más importantes del quehacer humano costarricense. Don Vladimir, no era tan arrasadora como decían en alguna medida la convención PAC. Un ambiente que se puede decir bastante frío. No llegó a las urnas la cantidad de personas que en alguna medida esperaban. Algunos sectores, no sé si como estrategia política o qué, aquí dejamos a don Vladimir explicar ese tema, hablaban que obviamente de una forma, se parece que hasta un tanto ilógica, después de que en el 2000
14 hubo una elección donde el oficialismo obtuvo 1.300.000 votos. Hoy en una convención se puede decir que aproximadamente unas 40.000 personas. ¿Qué mensaje deja eso, además de la apatía que se percibe en la mayoría de las convenciones, don Vladimir? Primero, hay que entender que los votos de la segunda vuelta de Luis Guillermo Solís, esos 1.300.000 votos que usted dice, no son los que deben medir esta convención. Porque el resultado del PAC en el 2014 fue el resultado de febrero. Ese es el importante, no el de abril. Porque en abril, al haber solo 2 partidos políticos, Liberación y el PAC, en la segunda vuelta, todos los partidos se aglutinaron alrededor del PAC. Ahí eso no cuenta, eso hay que borrarlo desde el punto de vista práctico, porque los votos reales del PAC fueron los de febrero, que anduvieron arriba de los 500.000 y menos de 600.000. Ese es el dato duro del PAC, eso es lo importante. Lo demás es una ganancia extra por la segunda vuelta que le hubiera sido al PAC, a la Unidad Social Cristiana, al Frente Amplio o a cualquier otro partido que hubiera estado ahí. Eso no cuenta. Yo creo que hay que bajar ese switch. Aquí se comete un error de comparar con ese 1.300.000. Eso es una cosa artificial, digámoslo así. Fue real en su resultado, pero artificial desde el punto de vista de votos PAC. Los votos PAC son los de febrero del 2014 y más aún, los votos de febrero del 2016 de las municipales, donde el PAC no le fue bien, donde solo obtuvo 9 municipalidades. Ese es el real. Lo demás no cuenta. Y ¿sabes? Lo demás es un paquetito de regalo envuelto ahí. Y ahora tenemos un resultado de una convención importante desde el punto de vista de la forma como lo hizo el PAC, una convención abierta. Yo creo que este es un reto de los partidos políticos maduros, grandes, que depositan confianza no solo en su militancia, en la gente que pertenece al propio partido, en la gente que simpatiza con ese partido, sino que lo abren a que todos los costarricenses que quieran participar en la votación lo puedan hacer. Y le dan la oportunidad de que entre las ofertas que pone el PAC, en este caso Carlos Alvarado y Wilmer Ramos, la gente pueda llegar a votar por el que cree que es el mejor candidato. Al final, mi tesis ha sido de que con convenciones abiertas los ciudadanos deben ir a votar porque les están dando la oportunidad de que en la información que tienen, por básica que sea, la gente puede tratar de influir para que cada partido lleve el mejor candidato, porque a todos nos interesa que en el proceso electoral haya muy buenos candidatos de todos los partidos y que al final, ahora sí, febrero del 2018, salga el mejor de todos. Yo creo que esto es lo importante, pero entonces no hay que hacer la comparación de este resultado de la convención con referencia a las elecciones de abril del 2014, cuando el PAC gana en la segunda vuelta. En realidad es el voto comparado con el 2014 febrero y con febrero de 2016. Si tenemos en cuenta que ha aumentado en casi 300.000 votantes el padrón electoral, uno podría decir que no es tan significativo el aumento de los votos, de 23.000 a 43.000. Digamos, aumentó el padrón electoral en una proporción similar. Uno podría pensar que el número de votantes en una convención del PAC, en este caso abierta, en la que ya no era tan abierta, no sube sustancialmente. Pero también cada proceso electoral es nuevo. Estamos ante las elecciones del 2018 y hay que tomarlas como un proceso electoral de suma cero. Empezamos todos en cero, corriendo hacia febrero. Entonces, sacar 43.000 votos es una cifra importante comparada con las del 2014. Con elecciones del 2014 estamos hablando casi del 8% de las elecciones nacionales del PAC en ese momento. Bueno, esa es una cifra para empezar. Ese es su arranque, esa es su base de arranque. Ahí ya tienen contabilizado un volumen de votantes que está dispuesto a movilizarse a votar ahora sí por el PAC.
Lo que hay que traducir es que esos votantes ahora se produzcan en multiplicadores del PAC, que es la parte que va a tener como reto aquí Carlos Alvarado. Y un reto que obliga a que Carlos Alvarado sume a la otra, al 40% que representa Welmer Ramos. Al final representa un flujo importante. Pero en todos los partidos donde hay convenciones, el ganador tiene que sumar al perdedor, no le queda más. Ese es el problema más importante desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico de lo inmediato. Cómo sumar después de un proceso interno para que ahora sí venga el proceso en el cual el partido se presenta con imagen única, con un solo candidato, unitario, con disidencia, digamos diversidad de opinión, pero unidad de acción, digámoslo de esa forma, para enfrentar el proceso electoral del 2018. ¿Cómo analizar, por ejemplo, bueno, don Welmer al último corte de ayer quedó con un 43,5% y don Carlos Alvarado con un 56,5%? Ese fue el último corte. Don Welmer acepta la derrota, don Carlos Alvarado muy contento. No dijo que la aceptó. Bueno. En su discurso no hizo ninguna referencia a que había perdido ni a que el otro había ganado. Bueno, pero... dio a entenderlo. De ahí sí, pero para el buen entendedor, don Vladimir, sí, está ya bien. era como una forma de él. Aquí lo que sucede realmente es, don Carlos Alvarado llama y trata de conciliar y decir, bueno, vamos a unirnos, esto, lo otro. Pero don Welmer Ramos no está quieto, ni está contento. Porque don Welmer le dice, un momentito, señor, recuerde que primero somos la mitad del partido. Así se lo dijo. Sí, claro. Somos la mitad del partido y vamos a estar vigilantes. Y le dice algo más, ¿verdad? Como que no van a permitir como más movimientos o más inclusión neoliberal. Y le dice, vamos a estar vigilantes de que se cumplan y que realmente la ética esté presente. Ese discurso para el comunicador está, como le digo, todo, pero no se lo quiero decir con mucha transparencia. Pero como le decía, para el buen entendedor, con pocas palabras, no queda contento don Welmer Ramos. Y no necesariamente porque perdió, que cualquiera puede decir, nadie va a estar contento si perdió. Bueno, eran dos proyectos, PAC. Ah. Un proyecto de Welmer en donde estaba una base de gente dentro del Partido Acción Ciudadana que respondía a grupos de izquierda dentro del PAC organizados, como el Grupo Nueva Generación y otros que hay ahí, ¿verdad? Esperanza. Más el Grupo Esperanza, más Otón Solís, que estaba, digamos, la gente que se agrupaba alrededor de Otón Solís estaba en esa dirección, ¿verdad? Otón, él como líder político que es del Partido Unidad, como su fundador, como su padre, digamos, espiritual de ese partido, tuvo distancia de no pronunciarse a favor de uno u otro, pero la gente de Otón estaba claro que estaba apoyando a Welmer. Pero al mismo tiempo, ese Otón, que es quizás hoy el mejor diputado que tiene la Asamblea, que se le podría considerar para muchos efectos liberal, para otros efectos conservador, en fin, uno lo podría ubicar dentro de muchos esquemas así, en algunos aspectos progresista, muy importante, pero digamos en esa visión, ¿verdad? Contra los más radicales del PAC ahí metidos, ¿verdad? Y al mismo tiempo teníamos a un Carlos Alvarado que supuestamente era más conservador que Welmer, pero al mismo tiempo tenía planteamientos en algunos aspectos más progresistas que él. Entonces era una mezcla como de conceptos y de posiciones donde ambos grupos podían jalar sectores progresistas, sectores de izquierda y sectores conservadores. Si usted lo pone en términos de ministerios que cada uno administraba, Ministerio de Desarrollo Humano y la cosa de Limas y el Ministerio de Trabajo, Carlos Alvarado estaba en el sector social más importante. Welmer estaba en el sector conservador más importante, manejando comercio. Entonces uno podría pensar ahí, bueno, la cosa no estaba tan compleja. Entonces acusar a Carlos Alvarado de ser neoliberal manejando ministerios sociales, cuesta mucho entender ese discurso si no se concreta en lo específico en qué es un neoliberal. Y al contrario, en el otro sentido también, cómo acusar al otro de ser más neoliberal que Carlos Alvarado. Esa discusión no se dio por planteamientos
uno podría distinguir facetas de ellos. En el caso de Carlos Alvarado, me parece aquí que lo importante, ya independientemente de quién gana entre ellos, aquí lo más importante es que ganó Luis Guillermo Solís y Ana Elena Chacón, que fueron los que propusieron a Carlos Alvarado, los que lo impulsaron y los que lo apoyaron en toda la línea y en todo sentido, porque el primero que lanzó a Carlos Alvarado fue Guillermo Solís, presidente de la República, el año pasado, cuando advirtió a sus ministros que si alguno quería ser candidato a la presidencia, y puso dos ejemplos, como Manuel González, el canciller, y Carlos Alvarado, con lo cual ya lo estaba postulando, debían renunciar en enero, como todos los ministros tienen que renunciar en enero. No mencionó a Welmer, y Welmer tampoco fue muy improvisado en el sentido de pensar que después de esas declaraciones él se le ocurrió ser candidato contra Carlos Alvarado. No, ya venía por debajo el movimiento de Welmer también. Entonces, en ese sentido, Luis Guillermo lanzó una línea de apoyo a Carlos Alvarado, muy importante, y lo impulsó. Incluso cuando Carlos Alvarado entra al Ministerio de Trabajo, quitando al ministro anterior, a Víctor Morales, se dijo claramente que era una movida también de Luis Guillermo para imponer a Carlos Alvarado contra Víctor Morales, que tenía aspiraciones presidenciales. ¿Ya? Y entonces ahí, al contrario, después Víctor Morales de pronto desapareció, se esfumó, como si no existiera hoy en el país, ¿verdad? Después de ser un dirigente activo del PAC, fue regidor y fue ministro y con aspiraciones presidenciales, y sin embargo desapareció totalmente. Entonces aquí hay momentos en la política donde a algunos les toca guardarse. Bueno, probablemente que sí. Y segundo, en el caso de Carlos Alvarado, el compromiso, que está más o menos de voz populi, de que si él ganaba, la hija de la vicepresidenta Ana Elena Chacón, que es presidenta de la Juventud del Partido Acción Ciudadana, probablemente sea una de las que encabece la provincia de San José como diputada. Entonces había un amarre muy importante. Y era el apoyo también económico importante para su campaña. Él dice que no dudo el tema del apoyo económico. Don Carlos Alvarado dijo aquí en Sin Rodeos, por ejemplo, que no. Se le preguntó sobre el tema de la diputación de la hija de Ana Elena, y para verdad es el tiempo, sinceramente, y más en política, pero el señor Carlos Alvarado dijo que no, que en este momento pues no había... Bueno, él no podía decir que sí. En la precampaña. Él no iba a decir eso, hay que entenderlo claramente. Pero él tiene opción de elegir como candidato a dedo los primeros puestos de 4 o 5 provincias si él quiere, y ahí va a estar contemplada Ana Elena, la hija de doña Elena, Ana Elena Chacón, la presidenta de la Juventud. Y eso no está mal, ella es una dirigente política, esta muchacha es una dirigente política inteligente, que se ha ganado la presidencia de la Juventud a sudor propio y está totalmente identificada. Eso no está mal, eso es parte de la lucha política. Pasa es que él no podía decirlo en ese momento. Ni abro la boca ni digo que esté mal, yo en eso no, simple y sencillamente digo, a nivel político o a nivel de política, cuando una persona dice, por ejemplo, no, y después aparece que sí, ayúdenos. A ver, esto se lo propongo así, o se lo dejo sobre la mesa así para que usted nos ayude a comprender a los televidentes y a todos en general. De ahí que muchas veces las personas en este tipo de discursos, aquí es donde nosotros decimos, procuramos que lograr entender, porque una cosa es lo que nosotros pensamos que dicen los políticos y otra cosa es lo que dicen los políticos. Este juego que a veces existe en las palabras de los políticos que permite que las personas se casen con un discurso y a la hora de la hora dicen, no, es que eso no era así, era así. Entonces... Sí, yo pienso que no está diciendo contradicciones don Carlos Alvarado, está en el periodo de la precampaña, no puede andar ofreciendo candidaturas de diputados. En eso es consecuente. Estrategia y política. Y no, es una manera de decir, mire, en este momento no es el tema de la discusión. En este momento la discusión es si yo voy a ganar o no. Y cuando yo gane, vemos lo de las diputaciones. Eso es lo que él dijo, en el fondo. No es lo otro, porque él tenga la seguridad que Welmer y que Carlos en el PAC y cualquier otro candidato en los otros partidos
han hablado con mucha gente en posibilidades de que ellos encabecen. En posibilidades de que ellos encabecen, eso es cierto. Pero hasta que no estén al frente de eso, no pueden concretar esas posibilidades. Y segundo, tienen que empezar a negociar con el perdedor espacios. Y Welmer dijo claramente que ellos van a la asamblea provinciales que empiezan el próximo domingo. Y van una semana tras otra, supongo. O van a ir de 2 en 2 para terminar ese proceso rápido. Y donde ellos van a jugar, y Welmer dijo incluso que va a empezarse a movilizar los próximos 15 días por todo el territorio nacional para asegurar con su dirigencia política, la de Welmer Ramos, que van a tener un peso importante en las asambleas provinciales, donde van a ir definiendo, si no los candidatos a la Asamblea Nacional para decidir finalmente los diputados, sino para ir tratando también de definir candidatos a diputados. Y eso va a ser parte de un proceso de negociación. Muy bien, don Vladimir, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerde que estamos aquí en Tribuna Política. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Como deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de los galos. Lunes 14 de agosto, Rancho Garibaldi. Martes 15 de agosto, Palenque del Río Pérez Celedón. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Juego adelantado de la jornada 15 de la Liga Premier de Futsala. Este lunes 10 de julio, 8 de la noche. Gimnasio Escuela Central de San Sebastián. Home Extremos enfrenta a Grupo Lime. Patrocinan. Véalo por Extra TV. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Tribuna Política, gracias por acompañarnos, don Vladimir. Una de las cosas que sí se notó fue, obviamente, como dije desde un inicio, perder a nadie le gusta. Pero en política, digamos, a veces una cosa es lo que se siente, lo que se percibe, pero siempre hay que mantener, quizás se ha dicho, como esa línea, esa estabilidad, y quizás no demostrar todas las emociones porque nos están viendo ahora. En el caso del señor Carlos Alvarado, anoche decía nuestro compañero Rotsay Rosales, aquí en el Grupo Extra, que se percibe ya como, o sea, el comportamiento de él como si fuera presidente, ya se la creyó, en una actitud muy al estilo, ¿verdad?, de lo que hemos visto en otras ocasiones de algunos otros candidatos, que quizás ese sentimiento de ganador y ese sentimiento de ya soy presidente, a algunos les ha jugado una mala pasada. En el caso del señor Welmer Ramos, si bien es cierto... Vamos por partes. Ok. Es que me parece que en el caso de Carlos Alvarado, al quedar el ganador, tiene que dar esa sensación triunfalista, de confianza, de proyección. Yo creo que eso es válido. De ya gané. Yo creo que es válido. Ya soy presidente. Bueno, esa es la meta, digamos, de él. Y eso se lo tiene que infundir también a sus seguidores y a todo el partido. Okay. Yo creo que eso es válido,
No es así. Todos los candidatos, una vez que ganan la convención, todos se sienten ya presidentes y trabajan con esa visión y se tienen que presentar como el próximo presidente. Pero algunos eso les ha jugado mal. Ninguno puede presentarse como que va a perder. No, jamás, eso no. Pero el tema es de que eso les ha jugado a algunos una mala pasadita, porque ya se creen tan presidentes que creen que no tienen nada que hacer. No es así. Creerse que lo diga presidente. Alguien por ahí que renunció. ¿Quién? Don Johnny Araya en su momento. Pero ya era candidato. Sí, pero y él se dio cuenta que iba a perder. Pero antes de renunciar, él creyó y perdió. Perdió la primera porque se cree de que como que bajaron la guardia en su momento porque ya perdió la primera porque hizo una pésima campaña. Y porque él, no siendo muy buen candidato presidencial, tuvo la desgracia, digámoslo así, para él, de haberse hecho acompañar de personas que lo engredieron, que lo hicieron crecer y hacerle creer que él era superior al partido, que él era superior al partido y superior a los expresidentes de ese país, de Liberación. Yo creo que ese fue un error táctico, estratégico, una derrota total, y están repitiendo lo mismo con Antonio Álvarez. Si sigue así va a ser igual, va a ser un Johnny Araya bis. Pero eso dejémoslo para el análisis. Vladimir de la Cruz. Pero eso dejémoslo para el análisis de Antonio en otro momento. Alvarado. Aquí lo que nos interesa ahora es Carlos. Carlos en este momento es el candidato del PAC. Es el mejor candidato que tiene el PAC hoy. ¿Qué dice? Porque ese fue el que ganó. Ese fue el que ganó y ese fue el que eligieron. Y a él le toca ahora crearle esa sensación de triunfo al partido, a sus militantes, a sus amigos y al resto del pueblo costarricense. El PAC es un partido con posibilidad de volver a ganar las elecciones de la República. Pero no sentarnos a pensar de que ya ganamos. Es tomar ese aire de triunfo para llegar al final. Fíjese qué importante dos cosas. Una, la consigna que está lanzando Carlos Alvarado. No mirar, volver al pasado es perder el futuro. Esa es una frase muy fuerte, muy fina. Cuando él dice volver al pasado, ¿a quién se está refiriendo? Al PUS y a Liberación, que son los otros dos partidos en posibilidad de ganar. Y ya los está colocando en el pasado. Los está diciendo, ustedes son el pasado, ustedes no deben volver. Yo soy el futuro. Si quiere la gente pensar en el futuro, es conmigo que tienen que pensar. Ese es el mensaje de él. Pero además es un mensaje más fino todavía, porque en este momento Carlos Alvarado se convierte en el candidato más joven a la presidencia de la República, con 36 años. Solo le ganaría a Natalia, en caso de que Natalia... Vamos a ver qué pasa el domingo. En caso de que Natalia Díaz, la candidata del partido Movimiento Libertario, gane las elecciones. Y eso sí sería interesante si ganara Natalia, porque ahí va a haber una disputa de dos personas de la misma edad, una 35, 34 años, 35 y el otro 36, y serían como los emblemas frente a la masa poblacional juvenil del país electoral, que son casi el 40% de los electores. Y Carlos Alvarado en este momento es el que va a representar eso, A mi modo de ver también tiene una virtud diferente a otros candidatos, excepto Rodolfo Pisa, con el cual él se empata, que son escritores, son autores. Carlos Alvarado ha escrito novelas, cuentos, etcétera. Ganó un premio de la editorial Costa Rica por un libro que publicó. Es decir, al final de cuentas vamos a tener, voy a ponerlo ahora así, entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, dos personajes interesantes, políticos, que los dos tienen también sabor por la cultura, por la literatura, que escriben, que hacen cuentos, que hacen novela. Esos son presidentes de calidad diferente, me parece a mí, ¿me explico? Es decir, no es solo el que escribe otro tipo de libros, aquí hay una sensibilidad. Tampoco este triunfo de Carlos Alvarado fue gratuito. Se montó justamente al final del Festival Internacional de las Artes, cuando todo el país durante 10 días estuvo metido de cabeza en un festival que resultó un éxito y que la gente lo disfrutó y que se expuso públicamente aspectos importantes de la cultura, de las artes, de la literatura, de la danza, de la música, etcétera, y donde habían actividades por todo lado
donde la gente de una u otra manera agradecía eso. Al final de cuentas, el resultado de la convención del PAC se da justo al día final del festival. Alguien ha dicho negativamente que eso afectó la votación. No, al contrario, toda la semana sirvió en darle votos al PAC. Si eso no hubiera habido festival, probablemente hubieran sacado menos votos. Si a eso sumamos entonces los partidos de fútbol y otros elementos ahí. Desde el punto de vista partidario, uno podría pensar que fue frío el PAC, porque uno no vio movilización urbana, yo no vi movilización rural. Ayer yo hice un recorrido por razones especiales, porque estaba fuera de San José, de casi 400 kilómetros por carretera, desde la mañana hasta la pura tarde en San José, y en todo el viaje solo vi una bandera PAC, no lo exagero, en todo el viaje por carretera. No me metí a pueblos y a ciudades a ver si en las escuelas estaban moviendo, eso no me interesaba. En las escuelas estaba... Pero solo una banderita, no era una bandera, una banderita chiquitita en un carro que andaba en carretera con la insignia PAC, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto demostraba como cierta frialdad frente a un proceso que de una u otra manera es importante. Al final la gente fue a votar y ya la gente tal vez no necesita andar vestida de rojo y amarillo o de cualquier otro color y para ir a votar. La gente va a votar, la que quiere ir a votar, que tiene conciencia de ir a votar, va a votar, ¿verdad? Y al final los resultados electorales se producen, y en este caso el PAC saca más de 40,000 votos, que son su base en este momento para arrancar hacia las elecciones del 2018. Ese es el punto. No es importante si fue más que hace 4 años en 17,000 votos, porque si uno le suma los 300,000 nuevos votantes, de pronto uno dice que no creció nada. Pero vamos a la otra figura, don Welmer Ramos, que si bien es cierto, a nadie le gusta perder, don Welmer ha tenido una actitud pues cercano, obviamente estaba en campaña, digamos con sencillez, nada lejano a la prensa, y en el momento en que dan los resultados, aparentemente algunos medios hasta dijeron huyó, y que se notaba molesto y no quiso hablar, y su actitud fue hasta un tanto, bueno, criticable. ¿Es válido por el sentimiento de pérdida? Porque en realidad no es que está perdiendo, pero está ganando en un sentido de que muchas personas, y yo recuerdo que alguien decía, es que arrasa Carlos Alvarado. El analista y politólogo Daniel Calvo dijo, no, esto está muy parejo, por el trabajo que Welmer está haciendo exactamente en las provincias que ganó. Y bueno, entonces se va dando esa otra cara de don Welmer al cierre de la convención PAC. ¿Cómo jugar con los sentimientos o cómo ayudar a la parte sentimental, las emociones de los candidatos? Yo no sé, al final difícil, para mí eso ya no tiene importancia, ¿sabes? Pues para mí sí, porque no, ya el que pierde, pierde. Ya el que pierde, pierde. Pero don Welmer viene. El que viene, dicen digamos... que en político no hay muerto. Esperemos 4 años a ver si viene. Porque ya en esta no viene. No, ya ahorita no. Tal vez como ministro de Carlos Alvarado, ¿verdad? Sí, puede ser. Pero, si acaso, no creo que le ofrezcan una vicepresidencia, pero en todo caso será un problema los próximos días, ¿verdad? O semanas. Me parece a mí que Welmer ayer, frente a la prensa, actuó equivocadamente. Fue grosero, fue en cierta manera patán, salió de la tribuna después de dar su discurso donde no reconoció el triunfo de Carlos Alvarado de manera tácita y realmente se comportó en extremo grosero con la prensa. No la quiso atender y eso la prensa se lo va a cobrar. Los periodistas que cubren fuentes políticas se lo van a cobrar. Porque en materia de ambiente político, de escenario político, los que están en política tienen que entender que deben tener un trato respetuoso con la prensa, si no muy amigable, respetuoso, porque todos los periodistas informan y de la manera como uno se relacione con ellos, informan mejor sobre uno o menos mejor que, no voy a decir que peor, menos
menos mejor, ¿verdad? Pero podrían informar peor si quieren, ¿verdad? Con solo que desborden su maltrato, su patanería, para ponerlo de esa forma, su grosería de relación, etcétera, ya le bajaron el piso y lo pueden enterrar. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Los políticos que tienen permanencia es porque también tienen un trato preferencial por los periodistas y saben atender sus necesidades y están siempre dispuestos a los periodistas, porque en materia política un político no puede darse el lujo de decirle a un periodista no, tiene que atenderlo. Y puede ser que le incomoden las preguntas, pero tiene que tener la inteligencia para dar las respuestas correctas a preguntas incómodas, pero no puede evadirlas y no puede evadir los enfrentamientos con los periodistas. Yo creo que eso es real y a partir de ahora usted va a ver los candidatos ya nominados coqueteando todos con la prensa y con los que cubren las fuentes periodísticas. Y pues son el alimento de ellos, son la vitrina, son la exposición pública de ellos. Imagínese a un periodista, a uno de estos candidatos agarrándose con nosotros aquí, con el panel del Tribuna. Nos reímos de él todos los días. Así como usted agarró a Danilo Cubero aquí por no venir al programa, que casi lo descuartizó en esta mesa, poniéndolo como un irresponsable, como un maleducado, como un tipo que no quiso venir al programa. Casi usted decía, venga, averigüen dónde está, a ver qué hace. No, ya no vino, ya murió para este programa, literalmente. ¿Me entiende? Yo creo que eso es lo que hay que entender en la práctica, porque es un ejercicio en un programa como esto donde si el invitado no viene se duplica el esfuerzo de quienes están al frente, porque uno tiene un programa para un invitado, pero si no viene él, entonces hay que pensar en los que están aquí nada más, ¿verdad? Sí, no, obviamente conociendo un poco el señor Danilo Cubero, yo dije, bueno, ¿será que pasó algo? No, dejémoslo ahí, pero ya sí falleció. Se ve mal. Yo dije, sí se ve mal que no llegue, terriblemente mal, porque ya había asumido un compromiso. O una pendejera de no venir aquí. Lo que fuera, digámoslo. Lo que fuera ya pasó. Ya pasó. Pac, le digo yo. Pac. Ok, hacia dónde se debe estratégica y políticamente visualizar ya lo que ya sobre la mesa, la suerte está echada, como dicen popularmente. Ya Liberación tiene su candidato, don Antonio Álvarez, el PUS tiene a don Rodolfo Pisa, el PAC ya tiene su candidato oficial, el señor Carlos Alvarado. Bueno, el domingo 16 falta ver quién realmente gana la convención, que aunque es una convención cerrada, de igual forma, al menos aquí en el Grupo Extra, se le dio la opción de que usted pueda ver y analizar un poco a los dos candidatos, porque si bien es cierto, es una convención cerrada, pues uno de ellos dos va a estar en febrero 2018 como candidato y entonces, o candidata, como bien lo decía don Vladimir, en el caso de la señora Natalia Díaz, y vienen todos los demás, que cuando decimos todos los demás, reitero, no es porque sean pequeños, simple y sencillamente no tienen una convención. Viene don Edgardo Araya, don Sergio Mena, Sergio Mena ya es candidato. Sí, ya es candidato. Y don Rodolfo Hernández ya es candidato. Don Rodolfo Hernández. Es que hay que hacer distinciones, Isabel. Vamos. Entre los que son candidatos ya formados. Oficiales. Aquí solo están Antonio Álvarez, Rodolfo Pisa, Rodolfo Hernández, Sergio Mena y Carlos Alvarado. Son los únicos que están nominados como candidatos oficiales de los partidos por convención o por asambleas. El resto todavía no lo es. El resto son... Tienen que echarle la bendición. No, en el Libertario todavía falta escogerlo. Sí, bueno, es... No hay candidato. Ahí no. Ahí hay precandidatos. Sí. En el Frente Amplio hay un nominado a ser candidato que no ha sido ratificado. Por eso le tienen que echar la bendición que dicen en política ya. No es candidato oficial. Bueno. Hay que hacer la distinción. Es que no se pueden mezclar papas con manzanas. Es que yo creo que eso es parte de la educación, de la cultura que nosotros tenemos que darle al público, nosotros, usted y los que estamos en esta mesa. No estar ratificado no es un candidato oficial. Todavía no lo es. Hay que tratarlos como precandidatos.
Y no se pueden mezclar, ni se pueden comparar, ni se pueden igualar en información de medios de comunicación. Yo creo que eso hay que distinguirlo. Es un problema de educación, política, de cultura política y de educación ciudadana. Y nosotros, los que estamos al frente de programas como estos, tenemos esa responsabilidad de llamar las cosas por su nombre. En el caso de... Y de no mezclarlos. ¿Perdón? No se puede traer a un precandidato con un candidato a un debate. Eso no corresponde. Tienen nivel. Sí, señor, ok, pero vea, en el caso de los que no han sido ratificados... Ahí sí tenemos una lista. Hay una lista que ya está jugando. Podemos hablar de ellos como candidatos, precandidatos o aspirantes a ser el candidato de esos partidos. Juan Diego Castro. Edgardo Araya del Frente Amplio, Fabricio Alvarado, algunos de los dos del Libertario, Avelino, dígame cuál otro. Avelino. No es el que va. Pareciera, pero no importa, tampoco. Pero se menciona. Si no los ratifican, dejan de ser. Sí. Pero esos son segundo plano, hasta que sean candidatos. Ante ese panorama, ya de los candidatos oficiales, entonces, para hacerle el punto y aparte a usted en el tema, ¿verdad? Por lo menos conmigo. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Ante ese panorama que tenemos ya de los candidatos oficiales, ¿cómo se visualiza ese febrero 2018 ante ya candidato oficial Carlos Alvarado, Antonio Álvarez de Santis, Rodolfo Pisa, doctor Hernández, donde vemos a un... Y Sergio Mena, a un Antonio Álvarez que lo están como cuidando mucho, pareciera ser. Demasiado blindado, lo tienen como en una caja fuerte, encerrado. Probablemente lo están cuidando, como usted dice. Lo tienen en cuidados intensivos. Como que lo cuidan mucho, ¿verdad? Está como muy guardadito. Curiosamente, él fue electo en abril, mayo, junio. Ya llevamos 3 meses. Julio, casi 4. Donde es como si estuviera en un sarcófago, como una momia, ¿verdad? No sale, no respira, no se conoce qué hace, no dice nada. De vez en cuando le sacan una entrevista ahí en un periódico como para decir existo, nada más, ¿verdad? Pero no tiene ninguna presencia. ¿Es prudente eso en plena campaña? Puede ser un planteamiento estratégico para no exponerlo mucho porque no es un candidato fuerte. Entonces lo tienen ahí guardado y están calculando que su campaña se defina por medios publicitarios y no por posesiones de él, por intervenciones de él, por entrevistas de él, por exposición de opiniones sobre temas nacionales, sino que están dejando todo eso ahí para el resto y a él lo van a tirar como un spot publicitario, como una marca Coca-Cola, donde invertirán millones de plata solo en imagen publicitaria y lo que no puede por discurso, por inteligencia o por lo que sea, pues lo van a aplastar con imagen fotográfica y de publicidad. Me parece que es un poco el diseño que están haciendo ahora. No opine nada, no nos interesa que opine, usted no es importante que no opine, lo importante va a ser su imagen. Y entonces dejan eso para el final y entonces lo tienen en la retaguardia. Pero eso puede ser malo también para un candidato como él, porque al final se va a convertir en el blanco más importante. Es decir, aquí hay 2 blancos. Uno, el PAC, porque es el que hay que sacar del gobierno. Todos los partidos políticos que están participando con candidato presidencial van a tenerla contra el PAC, porque el PAC es el gobierno y van a tratar de impedir que el PAC se reelija. Primer objetivo es sacar al PAC del gobierno. Eso es esencial para todos los partidos, Liberación, La Unidad, Sergio Mena, el Republicano, todos. Y segundo, en ese otro nivel de todos los partidos, todos contra Liberación, porque lo consideran el partido más grande de todos esos, y efectivamente 400,000 votantes en su convención. Segundo, el PUSC con Rodolfo Pisa, porque ya ha sido también partido gobernante y porque más de 130,000 votantes en la convención muestra una fuerza. En este momento, el PAC, por su propia dinámica, va a tener las 2 contrariedades. Primero, luchar por la reelección y segundo, luchar porque los otros no se reelijan, ¿verdad? Y el resto de los partidos que nunca han gobernado, luchando contra todos.
¿ya? Entonces ese es más o menos el escenario que viene, no es un escenario simple, que Antonio esté metido en un sarcófago como una momia, eso es culpa de Liberación y de su estrategia. ¿Ah? ¿Y Rodolfo Pisa? ¿Lo ve usted más activo? ¿Lo ve Rodolfo tiene más activismo, tiene más exposición, está abierto a la prensa, me parece que lo está haciendo bien, de paso muestra su inteligencia, su capacidad, destaca en ese sentido, más que los otros, porque los otros no tienen todavía ese nivel de exposición que hoy tiene Rodolfo Pisa, ¿ya? Y donde puede mostrar sus cualidades, sus virtudes, su inteligencia emocional política, me parece a mí. ¿El doctor Hernández? Me parece que en este momento está oculto también, no tiene un peso importante en el escenario político. De vez en cuando sale y se le da alguna relativa reconocimiento, pero no tiene un nivel importante de trascendencia. No es un partido que ha gobernado el país, está empezando. El partido participó por primera vez en las elecciones municipales. ¿Sergio Mena? Repite la candidatura presidencial, me parece que está saliendo en las encuestas, ya tiene algún reconocimiento, está lanzando un mensaje de nueva generación. Al final él responde al título de su partido y es un personaje que acaba de cumplir 40 años hace pocos días, de manera que está en ese margen de la nueva generación electoral, digámoslo así, no la nueva generación electoral de los jóvenes menores de 40, 44 años que se pueden considerar juventud en este país electoral. Entonces él responde a eso, tiene una presencia importante porque ese sí está en el activismo territorial, anda recorriendo el país amarrando sus situaciones, sus candidaturas, ya tiene electa toda la lista de diputados, igual que el Partido Republicano Social Cristiano. Son los únicos dos partidos, el de Rodolfo Hernández y el de Sergio Mena, que ya tienen todo el equipo completo. Me parece más bien extraño que en ambos partidos, el del Republicano Social Cristiano como el de Nueva Generación de Sergio Mena, no se les esté dando pelota de publicidad, por lo menos de empezar a informar quiénes son los que encabezan las provincias, porque al final la campaña de diputados va a girar alrededor de ellos principalmente, pero ya deberían estar en eso y me parece que es equivocado, y además porque pueden hacer una estrategia de yunta, candidato y candidato provincial, para empujar en cada provincia lo que corresponde. ¿Y el hoy candidato oficial del señor Carlos Alvarado? Tiene que elegir los diputados para hacer esa yunta, presidente, candidato, diputado, porque en esto es importante, no solo en ese eslogan que ya lanzó Carlos, de no volver al pasado, ver al futuro, sino que lanza algo que es importante, que es, en términos de la consigna política, es continuidad del cambio. Pero eso significa montarse en los hombros de Luis Guillermo, en los hombros de Ana Elena Chacón, que ha hecho una labor muy importante como vicepresidenta de la República, y no está renunciando al vínculo del candidato del PAC con el gobierno. Al identificarse él y el gobierno, está asumiendo toda la responsabilidad que eso tiene en imagen buena o en imagen mala. Pero si el gobierno empieza a subir en imagen, especialmente en la figura del presidente, eso tiene alguna repercusión positiva para él. Y además porque este año el gobierno ha destinado plata para gasto ordinario por millones de colones, que son cifras que cuesta mucho entenderlas numéricamente, pues son millardos de millardos, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese sentido, él me parece que es, para decirlo más gráficamente, de las últimas campañas electorales, el único candidato presidencial que se monta en los hombros del gobierno y el presidente Solís y de su vicepresidenta Ana Elena para proyectar el próximo gobierno. Juniana ya pudo haber hecho eso respecto al gobierno de Oscar y respecto al gobierno de Laura, pero no quiso, y fue parte de su fatal error, ¿verdad? En este caso me parece que Carlos es muchísimo más inteligente, está entendiendo bien la dinámica de poder continuar. Si quiere reelegirse, tiene que proyectar al gobierno y tiene que hablar bien de lo que el gobierno ha hecho en su único gobierno. Es el único gobierno que ha hecho el PAC, porque Liberación ha hecho desde 1953 9 gobiernos, el PUS ha hecho 6 gobiernos considerando las coaliciones anteriores. Entonces, en ese sentido, que solo tiene un gobierno,
el actual, tiene que montarse sobre la obra positiva que él considere y que el gobierno considera positivo para imagen pública. Y eso lo está haciendo muy bien. Yo pienso que son ejes bien hechos. Continuidad del cambio, confianza en que se empezó a cambiar, digamos, un poco la imagen de él, ¿verdad? De partido, de que con el PAC se empezó a cambiar respecto a lo anterior. Y segundo, ese mensaje subliminal de que votar por el PUS o por Liberación es volver al pasado. Y eso va a obligar desde ahora a que el Partido Liberación y el Partido PUS revisen su planteamiento táctico para mostrar que ellos también son parte del futuro, porque en ambos casos hay futuro, digamos. Ya la vieja dirigencia del PUS no está en el PUS, ¿verdad? Militantemente, y uno de ellos, Rafael Ángel, está con el doctor Hernández. Ahí ya no está ese pasado del PUS, ¿verdad? Eso yo pienso que ya le ayuda un poco a Rodolfo Pisa. En el caso de Liberación, el caso de Antonio, tendrá que ver cómo plantea eso también, cómo él pretende ser el futuro y no el pasado que lo está acusando Carlos Alvarado. Si además Antonio fue ministro en 1986, fue diputado. Si esa fuera la carta de presentación, de ahí don Antonio Alvarado la tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque está don Oscar Arias detrás, está Johnny Araya detrás, o sea, gente que participó. Johnny no ha sido presidente. En su campaña. No, pero su gente, ya la parte de las bases dentro del partido que han venido trabajando. Antonio ni siquiera podría Antonio ni siquiera podría hacer para su campaña una labor de la Municipalidad de San José que se pueda imputar como muy grande, muy importante, para destacarla como campaña electoral. Pero sí puede montarse en la historia de Liberación Nacional, en lo que Liberación Nacional le ha dado a este país desde 1953. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste a nosotros, mucho de lo que es hoy Costa Rica se le debe a Liberación Nacional. Progreso económico, progreso institucional, desarrollo de vivienda, de políticas sociales, de políticas de salud, de vivienda, de sectores productivos, el desarrollo de la clase media. Todas las universidades públicas se le deben a Liberación Nacional. Es decir, hay una historia de ese partido, pero que si eso no se exalta, es como si no existiera. Pero yo no soy el que tengo que desarrollar esa estrategia para Liberación Nacional, obviamente que no, ellos tendrán que hacerlo. Pero lo que quiero decirle es que ese cuerpo histórico, así como Carlos Alvarado se está montando en el pequeño, enano cuerpo del Partido Acción Ciudadana, porque solo tiene 3 años de gobierno, pero se está proyectando sobre eso para darle continuidad a algo que dio la sensación de que el país había cambiado, de que después del 2014 hay un antes y un después, digámoslo, en el proceso electoral, para decirlo en imagen de Carlos Alvarado. No lo he dicho así, pero digamos, para ponerlo más o menos en esa imagen, antes del PAC y después del PAC. Muy bien. Bueno, entonces, darle continuidad a eso. Bueno, Carlos Alvarado lo está haciendo bien, me parece que lo está planteando bien. Bueno, esperemos porque mañana, bueno, estamos esperando que... confirme. Que confirme realmente el señor Carlos Alvarado para ver si nos va a acompañar el día de mañana a las 7 de la mañana para conocer un poco ya sus puntos de vista como candidato oficial del Partido Acción Ciudadana y su estrategia de gobierno de una forma amplia. Así es que muchas gracias don Vladimir, gracias a ustedes en sus hogares. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política. Que pasen bien.